es un proverbio sobre la vida y la conducta. ¿Lo tiene? Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esa fue la palabra que Dios me dio, específicamente el versículo 3. Lo voy a volver a leer. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuántos aquí hemos usado un GPS? ¿Un GPS? Todos lo hemos usado, ¿verdad? Y cuando usted toma su GPS y comienza a ponerle la dirección, ¿qué hace el GPS? Comienza a hacer la ruta, marca la ruta y hasta te calcula la hora en la que tú vas a llegar al lugar. Y te advierte de lugares que, por ejemplo, que hay en construcción, que hay peligro, por lo tanto no te lleva por ese lugar, sino te trata de llevar por otro lugar. Pero imagínese que usted toma su GPS y comienza a poner la dirección hacia algún viaje que usted va. Y el GPS ya le marcó la ruta, le marcó la hora en la que usted debería llegar, pero usted dice, ay no, yo voy a ir por mi propia cuenta. Y el GPS comienza recalculando, el camino que tomaste no es el correcto, te vas a demorar más por esta vía, no es el camino correcto, hay accidente. Pero usted ¿qué hace? Decide ignorar la voz del GPS y sigue usted caminando en sus propios criterios. ¿Cuántos no lo han hecho? Porque muchas veces a veces el GPS nos dice y nosotros decimos, ay no, este aparato como que está roto y seguimos por nuestro propio criterio. Y así mismo hacemos con Dios. Muchas veces el Señor, vamos a Él, le contamos nuestros planes. Dios comienza a marcar la ruta, nos marca la hora, el destino, pero nosotros hacemos como el GPS. Simplemente ignoramos la voz de Dios y seguimos nuestro propio camino porque queremos llegar, supuestamente queremos llegar a ese destino. Y entonces ignoramos la voz de Dios y Dios nos deja porque nosotros insistimos en andar en nuestros propios caminos. Entonces yo creo que en este 2026, en este 2026 el Señor quiere que nosotros no vayamos a Él simplemente a contarle, sino que a contar con Él. Amén. Y ese es el tema de la predicación. No es lo mismo contarle a Dios que contar con Dios. Y una vez más yo voy a volver a leer Proverbios 16, del 1 al 3, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero la intención la juzga Dios. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El versículo 4, nada más voy a tomar la primera parte, dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Amén. En estos textos nos muestra una verdad. Y es que nosotros podemos planificar todo lo que queramos, pero Dios es quien gobierna el resultado. Amén. Entonces, por eso quiero hablarte acerca de dos formas de caminar en el reino de Dios. Hay dos formas, ¿usted lo sabía? Que habían dos formas de caminar en el reino de Dios. Una es caminar en la voluntad permisiva de Dios. Y la segunda, caminar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y yo quiero invitarte a que usted busque Job 33, versículo 14. Job 33, versículo 14. ¿Me lo puede leer?
Amén. Vamos a Dios solo a veces para informarle. Y consultamos a Dios, pero no queremos obedecer. Queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no queremos cambiar el rumbo de nuestra dirección. Amén. Entonces, ¿qué es caminar en la voluntad permisiva de Dios? Es cuando Dios permite que hagamos lo que decidimos, aunque no sea su diseño perfecto. Proverbios 16:1 dice, no se vaya de Proverbios porque vamos a estar usando el libro de Proverbios, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así que pasamos la mayor parte de nuestras vidas tomando decisiones y planificando nuestras vidas, desde que somos pequeños. Nos las pasamos también tomando decisiones. Pero ya cuando somos adultos, esas decisiones son más trascendentales que cuando somos pequeños. Y muchas veces, cuando esas decisiones no las contamos con Dios, pues entonces sufrimos consecuencias. Porque cada cosa que hagamos fuera de la voluntad de Dios, estando bajo la voluntad permisiva de Dios, va a traer una consecuencia. Y una de esas consecuencias es confusión espiritual. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuántas veces no nos hemos confiado de que porque nos está yendo bien las cosas, esto parece que es de Dios? Y depende cómo nos vaya, lo calificamos si es o no es de Dios, sin estar seguros si Dios nos mandó a hacer lo que estamos haciendo. Pero al final, eso trae dolor. Amén. Entonces, la segunda consecuencia, frustración y desgaste emocional. Y alguien que me vaya buscando el Salmo 127, versículo 1. Pero antes de leer el Salmo, yo quiero darte la definición de frustración. Dice, sensación de esfuerzo sin recompensa. Dar mucho y recibir poco. Desgaste. La definición de desgaste es cansancio del alma. Pérdida de fuerza interna. ¿Alguien tiene el Salmo 127:1? Amén. Entonces, una de esas consecuencias es que nos comienza a traer frustración y desgaste emocional, porque comenzamos a caminar solos en nuestra decisión. Y cuando caminamos solos es cuando caemos en esa condición. La tercera consecuencia de caminar fuera de la voluntad de Dios, o sea, en la voluntad permisiva de Dios, es avanzar sin fruto verdadero. Logras algo, pero el gozo se apaga y la paz desaparece. Y quiero poner de ejemplo Génesis 16 del 1 al 6. ¿Me lo pueden leer? ¿Lo puedes leer?
Amén. Ajá. Usted vio lo que pasó en ese momento. Dice la tercera consecuencia, avanza sin fruto verdadero. O sea, Abraham y Sara tenían un deseo en su corazón y era tener un hijo. Dios les da la promesa, pero usted sabe cuántos años pasó desde que Dios habló con Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo. 25 años. Pasaron 25 años de espera. Y ellos se adelantaron. ¿Cuántas veces nosotros nos tiramos a orar y no han pasado ni 10 segundos y ya estamos desesperados porque Dios nos hable? Y si Dios no me habla, en cuanto yo me termino de levantar de la oración, yo voy y tomo mi decisión. Bueno, Abraham y Sara se desesperaron. ¿Y qué hicieron? Sara se desesperó. ¿Qué hizo? Le dio a Agar a Abraham para que tuvieran un hijo. Y después de eso, yo me imagino que cuando Agar quedó embarazada, hubo felicidad en la casa. Todos estaban felices porque iba a venir el hijo que ellos deseaban. Pero en cuanto Ismael nació, ¿qué pasó? Empezó a haber conflictos entre Sara y Agar. Y entonces ya esa felicidad, ya ese gozo, ya se apagó. ¿Y qué empezó a haber? Conflicto. Entonces, cuando te adelantas al tiempo de Dios, el gozo se reemplaza por conflicto. Ahora, la cuarta consecuencia, culpar a Dios por nuestras decisiones. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Usted conoce personas que van a Dios simplemente a contarle sus deseos. De ahí se levantan, toman decisiones y después cuando las decisiones les va mal, le comienzan a echar la culpa a Dios. O sea, se molestan con Dios. ¿Por qué tú dejaste que yo hiciera? ¿Por qué tú dejaste que yo tomara esa decisión? ¿O por qué tú dejaste que yo diera ese paso? Si yo oré a ti, si yo te lo conté. Pero es que esa persona no se dio cuenta que Dios seguramente le está hablando, porque la Biblia dice en Job que Dios habla de muchas maneras, lo que el hombre no entiende. Entonces, posiblemente Dios le había hablado, pero por la insensatez de su corazón, simplemente tomó la decisión de no escuchar la voz de Dios. Y muchas veces esa insensatez también la disfrazamos de fe. La disfrazamos de fe. ¿Por qué? Porque decimos, yo tengo un Dios poderoso. Mi Padre me lo suple todo. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien básico. Usted tiene trabajo y usted decide comprarse un carro. Pero cuando usted va, le dicen, la persona le empieza a decir cuánto va a tener que pagar al mes, todas esas cosas. Y usted por emoción, sin pensar, sin analizar, agarra su carro y se va. Ay, todo me salió bien, me aprobaron el crédito, qué bien, eso es de Dios, me aprobaron el crédito. ¿Por qué? Porque antes de ir al concesionario usted dijo, Señor, si me aprueban el crédito es tu voluntad. Si no me aprueban el crédito no es tu voluntad. O sea, ponemos cosas así que en vez de ir a Dios y de verdad decirle, Señor, guíame si debo meterme en esto o no debo hacerlo, aunque usted tenga los recursos. Porque Dios ve más allá de lo que usted ve. Hoy usted tiene trabajo, mañana no tiene. Y a lo mejor pierde su trabajo y el Señor no quería que usted se metiera en eso, porque sabía que a los 2 días iba a perder su trabajo. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, me aprobaron el crédito, es la voluntad de Dios. Después va, se compra su carro, anda en su carro, a los 2 días pierde el trabajo, ya no puede pagar casa, no puede pagar carro, no puede pagar nada. Y comienza a molestarse con Dios. ¿Por qué dejaste que me aprobaran el crédito si yo oré para que eso no pasara si no era tu voluntad? Pero cuando fuiste a comprar el carro, no fuiste con la seguridad de que Dios te está diciendo, adelante, yo estoy contigo. ¿Amén? Entonces tomamos decisiones, sufrimos consecuencias y culpamos a Dios. Pero no todo es malo. Yo les dije las consecuencias. Ahora quiero hablarles de qué es caminar en la voluntad de Dios. Es vivir desde la rendición total, donde Dios
no solo escucha, sino dirige. Proverbios 16, versículo 3. Un momentito. Amén. ¿Qué significa encomendar? Significa entregar, es confiar, es soltar para que Él gobierne. O sea, para que Dios alinee nuestros pensamientos a su propósito. Porque muchas veces leemos, se encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, yo voy, encomiendo a Dios mis obras y estoy segura que mis pensamientos todos van a ser afirmados. No es así. Tú vas, encomienda tus obras al Señor, tus planes, tus decisiones, y el Señor comienza a corregir esos planes, esas decisiones, y alinea tus pensamientos a su voluntad. Y entonces, cuando vamos y le entregamos, nos rendimos por completo y dejamos que Dios dirija, vienen bendiciones a nuestras vidas. Y vamos a empezar por una de las bendiciones de contar con Dios, y es dirección clara. Proverbios 16, 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, tú planeas, pero Dios comienza a corregir, Dios comienza a alinear, y Dios es quien dirige lo que realmente vamos a hacer. Y vamos a tomar decisiones con una dirección clara. Amén. La segunda bendición, presencia de Dios constante. ¿Alguien me puede buscar Éxodo 13, 21 y 22? Éxodo 13, 21, 22. Amén. Entonces, cuando contamos con Dios, la presencia de Dios es constante en nuestras vidas. Aquí está hablando este pasaje acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice que Dios iba con ellos en una nube, en una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche. O sea, no se apartaba de ellos y iba dirigiendo su camino. Amén. Entonces, cuando caminas en la voluntad de Dios, nunca caminas solo. Tenemos que tener eso presente. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, tenemos su presencia constante con nosotros y nunca caminamos solos. La tercera bendición, Dios pelea tus batallas. Amén. Éxodo 14, 14. Dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Amén. Cuando nosotros contamos con Dios, es Dios quien va al frente de nosotros peleando en nuestras batallas. Pero cuando decidimos nosotros simplemente contar con Dios, Dios deja que nosotros caminemos adelante y eres tú quien te enfrenta a todas las batallas. Amén. Entonces, tu paz es la señal de confianza. Amén. La cuarta bendición de contar con Dios, respaldo sobrenatural. Filipenses 4, 19. Dice Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, vamos a tener respaldo de Dios sobrenatural. Y quiero contarles un testimonio. Cuando nosotros salimos a ministerio, que estábamos en la delantera congregándonos, lo que entraba mensual a la ofrenda eran $400 mensual.
O sea, con eso no podíamos salir a rentar absolutamente nada, porque todas las rentas de locales estaban en más de $1,000. Y un día el Señor le da una palabra a la iglesia. Y cuando se termina el servicio, que estábamos meditando en la palabra de lo que Dios había dicho a través del pastor, caímos en cuenta de que esa palabra era un reto para la iglesia, que esa palabra era para la iglesia. Y decidimos hacer lo que decía la palabra, y era salir de la zona de confort, que Dios iba a respaldar la obra. ¿Qué hicimos? Salimos a buscar renta. Las rentas estaban de 1,200 para arriba. Ese día llegó alguien a la casa, tocó la puerta y nos dijo, me enteré de alguien que está rentando. Y nosotros fuimos al lugar, vimos el lugar, la renta era $1,000. Y lo que entraba simplemente a la iglesia de ofrenda eran $400. Y nosotros por fe le dijimos, Señor, tú diste una palabra el domingo, nosotros vamos a creer de que tú eres quien vas a respaldar el ministerio. Y rentamos el lugar, hablamos con la persona, le dijimos que sí, que estábamos interesados. Hermanos, es el primer domingo de servicio. Nosotros no hablamos de ofrenda en la iglesia, no le pedimos dinero a la gente para que diera para poder pagar el lugar. El primer domingo estuvieron los 1,000, o sea, en el mes se recogieron $1,300. Y después de eso, todo el tiempo Dios nos ha ido bendiciendo con las rentas de aquel lugar. Entonces, te das cuenta que cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, tienes su respaldo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la quinta bendición de contar con Dios es afirmación del propósito. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, no solo avanzas bien, sino que avanzas con fruto permanente. Amén. Y la sexta bendición es paz que gobierna el corazón. Isaías 26, versículo 3. ¿Alguien que me lo busque, por favor? Isaías 26, versículo 3. Amén. No es señal de que no vas a tener problemas, sino es que tendrás paz en medio de tu conflicto, en medio de tu proceso, por muy difícil que sea. Amén. Entonces, esas son las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros decidimos contar con Dios y caminar bajo la voluntad de Dios. Y yo creo que en este 2026 Dios está llamando a la iglesia a que no caminemos en la voluntad permisiva, sino en la voluntad perfecta y agradable. La voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces, hoy quiero terminar con una pregunta. Y no me la responda, usted simplemente piense en qué área de tu vida le has contado a Dios, pero no has contado con Dios. ¿En qué área de tu vida? Puede ser en una relación de amistad o personal de noviazgo o matrimonio, en un negocio, o forzaste alguna puerta que no era el tiempo de Dios y lo hiciste antes de tiempo. Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos bajo su voluntad para que todas estas bendiciones nos persigan. Todas estas bendiciones podamos tenerlas nosotros. Y es que podamos tener su presencia constante, porque no hay nada mejor que tener la presencia de Dios donde tú vayas a hacer algo y Dios te diga a ti, eso no lo hagas, y tú ser obediente y hacerlo. Amén. Entonces, quiero invitarte a que te pongas de pie. Si has reconocido si alguna vez tomaste alguna decisión sin esperar en Dios,
Si avanzaste con tus propias fuerzas, si escogiste el camino lógico y no el obediente, este es el momento para que podamos ir delante de su presencia y decirle, Señor, yo me arrepiento. Padre, yo me humillo delante de tu presencia y me arrepiento, Señor, por haber tomado decisiones sin esperar en ti.